Muy bien, muchachos. Ejercicios con respecto al tema de eh, teorema de Pitágoras y triángulos notables, ¿ya? Tres preguntas sencillas. Muy bien, damos inicio. Dice, en la primera pregunta dice, en la figura calcula la longitud del perímetro del triángulo ABC. Nos está diciendo calcula la longitud del perímetro. Recordemos que el perímetro vendría a ser todo el contorno, ¿cierto? Todo el contorno. Muy bien, recordemos, mira, tenemos un triángulo rectángulo, ahí está 90 grados, y este ángulo viene a ser 45. Por consiguiente, el ángulo que está faltando, su complemento, también vendría a ser 45 grados, ¿cierto? 45 también. Entonces, recordemos por teorema y por propiedad en los triángulos notables. Recordemos que a cada 45 se le oponía o se le opone un valor de k, ¿cierto? Entonces, si a 45 se le opone k, entonces para nosotros k cuánto estaría valiendo. K valdría 16, ¿cierto? Porque yo voy a suponer que todo esto es k, y como todo es k y ya nos dice que es 16, se ha de suponer que k vale 16. Por consiguiente, entonces este lado también, al oponerse a 45, también debería ser k, ¿cierto? Este lado también debería valer k. Y recordemos que k nosotros ya estamos consignando que vale 16 por propio dato que nos había dado del ejercicio, ¿cierto? Entonces esto también valdría 16 metros. Y finalmente el valor de la hipotenusa. Recordemos que el valor de la hipotenusa, o sea, por teoría es k raíz de 2, ¿cierto? ¿Cierto? K raíz de 2. Pero recordemos que k ya sabemos. ¿Cuánto vale k? 16. Entonces esta longitud sería 16 raíz de 2 metros, ¿cierto? Entonces, como solamente nos pide el perímetro, la longitud del perímetro, recordemos que perímetro está representado con 2p, ¿cierto, muchachos? Esto viene a ser como el perímetro, o sea, esta es la denotación de perímetro. Mejor lo anoto aquí para que recuerden. Esta es la denotación de perímetro. Si te dicen perímetro, tienes que pensar en 2p. Entonces, 2p, ¿qué nos resultaría? Simplemente sería la suma de quién todos los lados del triángulo para hacer el perímetro. Sería un 16, ¿cierto? El otro también, más un 16, más quién, este que está debajo. ¿Quién vendría a ser? 16 raíz de 2. Entonces sumamos perímetro es igual a 16 más 16 sería 32 más 16 raíz de 2, ¿cierto? Acá podemos factorizar, muchachos, recuerden, mira, si tenemos 32 y 16, una forma también de escribir la respuesta sería de la siguiente manera. Puedo escribir 16 aquí, y para que quede 32, ¿por cuánto multiplicaría? Por 2, ¿sí o no? ¿Cierto? 16 por 2 sigue siendo 32, más, y para que quede 16 raíz de 2, simplemente multiplicaría por raíz de 2, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Esta vendría a ser nuestra respuesta. Eh, Recuerda que al multiplicar de forma distributiva 16 por 2 sigue siendo 32 y 16 por raíz de 2 sigue siendo 16 raíz de 2. ¿Cierto, muchachos? Pregunta número 2 dice, la figura adjunta calcula x, nos dice, y x nos lo pone en esta parte, en este segmento, ¿no? En este lado del triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular? Recordemos del triángulo notable de 90, 53. ¿Cuál es el ángulo que falta para que sume 180? Recordemos eso nada más también. Con ese procedimiento esto vendría a ser 37 grados, ¿cierto? Recordemos que por triángulo notable de 37, 53, 90, a 90 grados, ¿cuánto se le pondría? Se le pondría 5 veces K, ¿cierto? Por consiguiente, 21 centímetros es igual a 5 veces K. Entonces despejo, dejo K nada más solito, y entonces ese 5 pasaría dividiendo. Entonces, ¿cuánto nos estaría valiendo K? 21 quintos, ¿cierto? 21 quintos. Pero a mí no me están pidiendo calcular K, me están pidiendo calcular X. Recordemos que X es opuesto a 37. Y el opuesto a 37 por la teoría, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser igual a 3 veces el K, ¿cierto? Entonces, si yo calculo, recordemos que X es igual a 3 veces K, ¿cierto? Si yo calculé ya cuánto valía K, que es 21 quintos, entonces solamente sería cuestión de reemplazar, ¿cierto? X sería igual a 3 veces por K. ¿Y K cuánto vale? ¿Cuánto hemos calculado? 21 quintos. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Simplemente el valor de X sería igual a ¿cuánto? 3 por 21 serían simplemente 63
dividido entre 5. Ese sería el valor de X, ¿cierto? 63 quintos. Muy bien, muchachos. Pasaríamos a la pregunta número 3 y última pregunta. También nos dicen calcula X y nos dan el triángulo rectángulo. Recordemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo tenemos que completar los valores de sus ángulos. Si esto es 90, 60, ¿cuánto faltaría para 180? Simplemente el valor de 30 grados. Y ya está. Por consiguiente, triángulo notable de 30 y 60, por teoría, ¿cierto? ¿Qué nos dice ahí o qué tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber en este tipo de triángulo que es notable que a 30, al valor de ángulo 30, se oponía el valor de K, ¿cierto? Entonces X para nosotros va a ser el valor de K. Recordemos, yo calculo K, entonces ya estaría sabiendo cuánto vale X, ¿cierto? A 60, ¿cuánto se le oponía? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por teoría? A 60 recordemos que el valor era K por ¿cuánto? Por la raíz de 3, ¿cierto? Y a 90, ¿cuánto se le oponía? Igual completamos de todas maneras, aunque no vamos a utilizar este dato, 2K simplemente, ¿cierto? Entonces, simplemente igualemos en esta pequeña ecuación acá, 14 raíz de 3, ¿cierto? Es igual a ¿cuánto? A K raíz de 3. Fíjense, cuando el 3 pasa dividiendo o simplemente también lo podemos simplificar y ahí directamente. O lo podría hacer de esta manera para que se vea mucho mejor. 14 raíz de 3 es igual, acá despejamos solito nada más, este raíz de 3 está multiplicando acá, entonces pasaría dividiendo, entonces sería entre raíz de 3. Recordemos, mira, podemos simplificar raíz de 3 con raíz de 3 y simplemente el valor de K nos estaría resultando 14, ¿cierto? Si K vale 14, nos están preguntando, no K, simplemente el valor de X, pero recordemos aquí que K valía igual que X, por lo tanto, ahí está, X va a valer igual a K. Entonces, ¿cuánto sería? Ya calculamos el valor de K y X sería igual a 14, ¿cierto? Muy bien, muchachos, esa vendría a ser la respuesta y esa vendría a ser, estos vendrían a ser los ejercicios del tema de esta semana. Muy bien, muchachos, nos vemos en el siguiente tema.